estímulo que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes para nosotros, dándoles prioridad e ignorando lo que no lo son. Para el psicólogo Alexander Luria, la atención es importante para que el ser humano aprenda. Para el psicólogo Gómez, la atención es el organizador de la mente de forma dinámica. Características de la atención. La orientación es la ubicación para enfocar el elemento estimular. La focalización habla de los niveles del control en los elementos estimulares sin perder enfoque en cada uno de ellos. La concentración hace referencia a cuánto de mí estoy involucrando para poder atender. La ciclicidad es la atención que se encuentra sujeta a los ciclos básicos de la actividad. La intensidad puede expresarse en diferentes grados y la estabilidad es el tiempo en que una persona permanece atendiendo una información o actividad. Acá te voy a presentar los tipos de atención. Tenemos la atención sostenida, es la atención que le ponemos a un estímulo durante un periodo de tiempo. Ejemplo, es cuando un estudiante está leyendo durante 30 minutos, eso ya es atención. La atención voluntaria se dirige de manera consciente y controlada hacia un estímulo. Un ejemplo es cuando estás trabajando en un proyecto pero te distraes revisando las redes sociales o algo que te parezca divertido. La atención involuntaria se activa de manera automática e inconsciente. Un ejemplo es cuando estás tranquilo y de repente alguien grita tu nombre y tú de frente, tu atención se va a dirigir hacia la persona que ha gritado o hacia ese sonido. La atención interna es cuando nos centramos en los procesos mentales, en los pensamientos y las emociones. Un ejemplo es cuando estás meditando sobre un problema personal. La atención externa se refiere a todo lo que nos enfocamos a los estímulos que provienen de nuestro entorno, fuera de nosotros, ya sean los sonidos, imágenes, objetos o eventos. Un ejemplo de esto es cuando estás caminando en el parque y escuchas el canto de un pájaro, ahí ya tu atención ya se está yendo hacia el canto. La atención abierta es cuando esto implica estar disponible y alerta para percibir y procesar cualquier estímulo del entorno sin tener un foco específico. Un ejemplo sería cuando estás en la calle y tus ojos y tus oídos están, ¿cómo te explico? Están bien abiertos para detectar cualquier cosa que ocurra a tu alrededor. La atención encubierta se refiere a la capacidad de concentrarse a un estímulo sin que haya cambio en tu atención, sea evidente para los demás. Un ejemplo sería cuando hay una conferencia, mientras que el orador está hablando, tú estás centrándote en su presentación o bien en sus diapositivas o en el gráfico que hay. La atención visual espacial es la capacidad de procesar información relacionada con el espacio y los objetos que nos rodean, utilizando principalmente la visión. Un ejemplo es cuando conduces, utilizas tu atención visual y espacial para observar el tráfico, identificar las señales de tránsito y calcular la distancia entre tu vehículo y otros objetos. La atención auditivo-temporal es la capacidad para enfocarnos en los estímulos auditivos a lo largo del tiempo, lo que nos permite seguir sonidos y reconocer secuencias de sonidos. Un ejemplo es cuando hay una conferencia, tu atención auditiva temporal le permite seguir la secuencia de ideas del orador, su tono de voz y para poder recordar o entender información. La atención selectiva es cuando le ponemos atención a un estímulo y discriminamos lo irrelevante. Como cuando estás en la discoteca y te llega un mensaje, tu atención se va a ir hacia el mensaje y vas a eliminar todo lo que está a tu alrededor.
La atención habitual se refiere a la capacidad de mantener la concentración en tareas o estímulos que realizamos de forma frecuente o rutinaria sin necesidad de un esfuerzo consciente. Un ejemplo es cuando estás conduciendo un automóvil por una ruta que haces todos los días, como ir al trabajo después de realizar el trayecto muchas veces. Puedes manejar sin tener que pensar en cada paso, en cómo ir, qué calles tomar, todo eso. De ahí te voy a hablar de las alteraciones y trastornos de la atención. La hiperprosexia es el interés excesivo y una atención exagerada a ciertos estímulos o pensamientos. Y esto está asociado con el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad, donde la atención se fija de manera desproporcionada y a un objeto o pensamiento. No. La hipoprosexia es la disminución en la atención. Puede ser un síntoma de diferentes trastornos como la depresión, el cansancio extremo y los trastornos de ansiedad o incluso lesiones cerebrales. Las personas que sufren de esto tienen problemas para seguir conversaciones, leer, estudiar o realizar tareas cotidianas. La atención distráctil es la tendencia a desviar la atención hacia estímulos irrelevantes o distracción en lugar de centrarse en las tareas o en el estímulo principal. Este tipo de atención es común en situaciones de fatiga, ansiedad o personas con trastorno como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Gracias.